Buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy, 22 de agosto del 2020, vamos a desarrollar el Fórum Antropología Económica, Diálogos entre la Conducta Cooperativa y la Pobreza Multidimensional. En esta oportunidad, contamos con la presencia de la vicerrectora de investigación, la doctora Flor Teresa García Huamán. Contamos con la presencia del director del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología CUELAP, el doctor Alex Pinzón Chunga. Contamos con la presencia del ponente, el magíster antropólogo Raúl Arias Sánchez, con la presencia del panelista, el doctor Fidel Ernesto Crisanto Gómez. Bien, para el desarrollo del evento contaremos con 40 minutos para el expositor, 15 minutos para el panelista y los 20 minutos restantes serán otorgados para la lectura y para resolver las preguntas que vayan a formular los presentes. Recomendamos a todos los asistentes apagar sus micrófonos. De antemano, hacerles de conocimiento, si es que tienen alguna pregunta tanto para el expositor como para el panelista, que lo realicen a través del chat. Bien, a continuación tenemos las palabras de la doctora Flor Teresa García Huamán, quien va a dar inauguración al evento. Adelante, por favor, doctora. Gracias. Buenas tardes. Reciban ustedes el saludo del señor rector, del doctor Policarpio Chaucavalqui y del doctor Miguel Ángel Barrena Gurbillón, vicerrector académico. Estimado doctor Alex Pinzón, director del Instituto de Arqueología y Antropología INAC, estimados ponentes, Raúl Arias Sánchez y Fidel Ernesto Crisanto, estimados estudiantes y público que nos acompaña en esta tarde, para poder hablar sobre un tema bastante interesante que es antropología económica, diálogos entre la conducta cooperativa y la pobreza multidimensional. Un tema en realidad bastante interesante. Y este panel Forum tiene como objetivo promover las experiencias que se ha logrado en el Instituto de Arqueología y Antropología CUELAP, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Arqueología y todos los presentes. Este instituto viene dando muchos logros a nuestra universidad y estos logros tienen que ser compartidos con los miembros de la comunidad universitaria, como se va a hacer hoy día a través de este panel Forum. Quiero darles a todos ustedes la bienvenida y con estas palabras dar por inaugurado el evento y iniciar el protocolo como corresponde. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Flor Teresa. A continuación tenemos las palabras a cargo del doctor Alex Pinzón Chunga. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas tardes con todos. Quisiera agradecer la presencia de la doctora Flor Teresa García Huamán, vicerrectora de investigación de la universidad, en representación del doctor Policarpio Chaucavalqui, rector de esta universidad. Muy agradecido por la presencia y usted siempre apoyándonos en los eventos que realizamos en el INAC y en las diferentes actividades que tratamos de realizarlo de la mejor manera. También un gran saludo tanto a los colegas panelistas y al conferencista, porque nos van a dar una idea de cómo es que hasta ahora, a pesar de que han pasado más de 500 años de la conquista, todavía mantenemos una característica como sociedad, que es la cooperación. A pesar de este sistema globalizado, a pesar de unos valores netamente empresariales y que ya abarcaron a la universidad, porque la universidad ahora se ve como una empresa donde el producto, que es la calidad educativa, tiene que llevarse constantemente siendo evaluado. Un agradecimiento a los expositores, a la doctora una vez más, y darle la bienvenida a cada uno de los participantes. Esperemos que lo vertido en esta conferencia nos nutra y nos permita tener una ampliación en ese sentido de la antropología económica y a los estudiantes nos permita estructurar unas posibles investigaciones hacia futuro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En esta oportunidad, la temática Antropología Económica, diálogos entre la conducta cooperativa y la pobreza multidimensional,
está a cargo del magíster antropólogo Raúl Arias Sánchez, quien es licenciado en antropología por la Universidad Nacional del Centro del Perú y formación en economía en la Universidad de San Martín de Porres. Tiene grado de maestro en Ciencias de la Educación en la mención Enseñanza Estratégica por la Universidad Nacional de Centro del Perú y candidato a doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Huancavelica. Especialización en Estadística para la Investigación por la Escuela de Posgrado Neumann, especialista en Antropología e Innovación por la Universidad Nacional de Huancavelica. Especialista en Negocios e Innovación por el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Grupo Romero. Es editor de la revista de investigación O Económicas en la Universidad Nacional de Huancavelica. Es investigador fundador del Centro de Investigación Económica y Social de la Región Andina. Consultor para instituciones públicas y privadas en temas de históricas económicas, pensamiento complejo y antropología empresarial. Es escritor, activista y voluntario para Rotaract and Rotary Internacional. La temática, más allá del modelo de libre mercado, está a cargo en esta oportunidad del panelista, el doctor Fidel Ernesto Crisanto Gómez, quien es doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad en la Universidad Nacional César Vallejo. Antropólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Es investigador del INAC desde el 2017, con líneas de investigación en neurociencias, antropología pedagógica y antropología política. Gerente social en gobiernos locales de San Martín, publicaciones, municipalidades, luces y sombras, política y antipolítica en el Perú. Bien, con todo lo mencionado, vamos a dar pase al expositor con la temática Antropología Económica Multidimensional a cargo del magíster. A continuación, por favor, magíster. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En primer lugar, voy a manifestar que mi ancho de banda es un poco lento, así que por ahora voy a evitar prender la cámara. Sin embargo, me parece que sí vamos a poder hacer un buen trabajo a partir de la voz. En realidad, quiero agradecer de sobremanera al doctor Fidel Crisanto por esta invitación, así como también hacer llegar el saludo cordial a cada uno de los miembros de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y de manera especial pues a la doctora Teresa García, vicerrectora de investigación, y al doctor Alex Pinzón, ¿no? Director del INAC. Gracias por el espacio y también por brindarnos este momento, y sobre todo para, me parece, platicar algo que es muy importante el día de hoy y que está de boga, está en una situación muy... Mi ancho de banda es un poco lento, por favor voy a pedir eso, que seguramente se va a cortar, van a haber bucles, pero vamos a tratar de que se pueda evitar ello. Muchas gracias, en verdad, por esta presentación. Y vamos a comenzar esta pequeña plática sobre antropología. Bueno, el día de ayer también estuvimos en la Universidad Nacional de la Amazonía de Madre de Dios y conversábamos algunas cosas con algunos chicos, con algunos docentes, sobre cómo nuestra cultura, cómo nuestra conducta viene cambiando. Y eso ha hecho, sin lugar a dudas, voltear la página y ver la importancia que tienen las ciencias sociales hoy en día en nuestro medio. Hasta abril del año 2020, hace un par de meses atrás, pensábamos que éramos dueños del mundo. Pensábamos que éramos personas e instituciones invencibles, sin lugar a dudas. Pensábamos que teníamos la mejor teoría, el mejor apartado metodológico y procedimental. Y sobre todo me parece que muchas de las disciplinas también evocaban ese ego inherente a nuestra profesión.
Pasado abril de este año, las cosas han cambiado, sin lugar a dudas. Y no solamente en la esfera económica, que es lo que escuchamos en todos los medios, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, sino también han cambiado muchas esferas de nuestra vida. Esferas que sin lugar a dudas son motivo de estudio para nosotros, también aquellos que están vinculados en los temas de conducta y organización, y en general me parece en las ciencias sociales. Es así que esto ha provocado que nuestra sociedad tome un rumbo totalmente diferente. Es decir, podemos marcar un antes del COVID-19 como también un durante. Hace unas semanas atrás, cuando también nos encontrábamos de manera digital por el norte de nuestro país, en un conversatorio sobre la idea del post-COVID, teníamos que sentarnos en verdad a tomar ese lema con mucho cuidado, porque no nos encontramos en un escenario post-COVID, estamos en un escenario durante el COVID. Lo que venga después es muy incierto, la verdad. Lo que venga más adelante no lo sabemos. En verdad, el 2021 se factura como un año incierto para muchos de nosotros. Sin embargo, el hecho de poder estar involucrados dentro del estudio del hombre en sí nos puede dar cierta ventaja, nos puede dar cierta luz a esa oscuridad que aparentemente está intentando doblegarnos. Y es así que nace este diálogo de poner en la mesa, plantear muchos conceptos que hasta el día de hoy lamentablemente venimos repitiendo. Y quiero comenzar esta pequeña esta velada, apuntando en la siguiente lámina lo siguiente. Vamos a hacer una comparación muy sucinta para podernos dar cuenta del momento en el cual nosotros vivimos y sobre todo del momento al cual queremos estar. En esta primera lámina, pues observamos seguramente un probable escenario de la vida del Homo sapiens, ¿no? Hace unos miles de años atrás, cuando cazábamos, cuando vivíamos en cavernas y sobre todo cuando nos empezábamos a enfrentar a eso que llamábamos naturaleza. Pasaron los años, pasaron los siglos, pasaron los milenios, la humanidad empezó a dar un salto cuantitativo y cualitativo y pues generó lo que llamamos el siglo XXI. Y hasta ahí apareciese una pregunta muy importante. Más allá de quizá poder ubicar diferencias en ambos momentos de nuestra historia, la pregunta sería: ¿cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las características en común que tiene tanto ese hombre de hace más de 20.000 años con el hombre de ahora, del siglo XXI, con el hombre que seguramente está detrás de este monitor escuchando esta plática? ¿Existirán diferencias? Por supuesto que sí, pero me parece que existen muchas más similitudes. Es así que vamos a iniciar esta pequeña plática sobre la antropología económica. Vamos a iniciar también contando que hacia el año 2015, en este servidor con el cual el día de hoy te encuentras, publicaba un primer libro sobre dioses, sobre mitología y sobre muchas cosas de nuestra historia. Claro está, evocando a civilizaciones de hace miles de años atrás. Eso, la verdad que fue algo increíble para mí, fue algo muy importante para la comunidad académica donde yo me encontraba en esa oportunidad. Y resulta que saliendo de la presentación del mencionado texto, me encontré con un profesor que no lo había visto hace muchos años atrás. Y este profesor me dijo una pregunta que hasta el día de hoy recuerdo muy bien. Y la pregunta fue la siguiente: oye, Raúl, felicidades por tu libro, felicidades, es un logro académico e intelectual, pero ¿para qué sirve? Esa pregunta tan pequeña de
indicarme de que para qué servía mi investigación, sin lugar a dudas chocó con el ego académico que todos tenemos, y aún quienes nos estamos vinculando con la esfera intelectual o universitaria en este caso. Así que fue un choque no brutal, pero sí fue un choque muy incómodo al poder escuchar esa pregunta. Y como es natural, ante un estímulo, nosotros como seres humanos tendemos a una reacción. Y pues mi reacción fue no violenta para nada, pero sí una reacción un poco distante del comentario que había hecho este profesor. Pasaron los años, me volví a encontrar con este profesor y me hizo nuevamente la pregunta: y Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y ya descubriste para qué sirve tu trabajo? ¿Ya descubriste para qué sirve tu investigación? Y en ese momento, con mucha más experiencia, claro está, con el hecho de haberme ya chocado con la realidad laboral que existe en nuestro país, tuve una respuesta y una revelación a la vez. Y efectivamente, al día de hoy, esa respuesta me lleva a decirte que hasta cierto punto aquello que hice, aquello que investigué y aquello que publiqué no tiene un sentido práctico, más el hecho de poder llenar un ego académico. Y efectivamente es un texto de historia que relata pues la hazaña de algunos dioses de nuestra mitología, pero más allá de eso no puede o no tiene el nivel de poder resolver un problema inmediato. Y eso también fue producto de que la educación y la formación que tuvimos fue una formación muy tradicional. Fue una formación en la antropología tan romántica de José María Arguedas, por ejemplo, o una antropología al estilo de Tempestad en los Andes, ¿no? Del célebre Luis Eduardo Valcárcel. Si bien es cierto, en su tiempo, pues ha sido algo muy importante el hecho de identificarnos con lo originario, con lo tradicional y el folclore. Sin embargo, al siglo XXI las cosas están cambiando. Y post-COVID, evidentemente, y durante nuestra metodología, nuestra teoría necesita sí o sí un replanteamiento. Y es así que decidimos tomar una antropología no tan romántica, pero sí una antropología mucho más práctica, una antropología más real que pueda prestarse a resolver problemas de nuestra sociedad. Es ahí, en ese preciso momento, en donde encaminamos la mirada ya no al ente pasivo que en este caso representaba el antropólogo, sino al ente activo, un ente asesor y sobre todo un ente guía que pueda transformar un escenario de escasez en otro de oportunidad, otro de bienestar. Es así que nos inclinamos a esta rama de la antropología económica. Y vamos a iniciar esta plática con ese enfoque, con esa mirada de poder apuntar que nuestra profesión como antropólogos pueda servir de una manera práctica a la solución de los problemas y más aún considerando que nos encontramos en una época de crisis. Vamos a iniciar con esta lámina. Para nadie es un secreto. Antes de abril de este año, en el caso del Perú, pues ¿quién no va a recordar que muchos de nosotros habremos estado en alguna fiesta patronal, en alguna fiesta de nuestras comunidades? Y para el caso específico del Valle del Mantaro, pues hay una celebración conocida como donde aparece la música, donde aparece la comida, donde las relaciones sociales se incrementan y cada vez se van fortaleciendo los vínculos. Y esto no solamente pues ha pasado en la región del Valle del Mantaro, sino también en todo nuestro país. Así que yo les apuesto y les aseguro que en fechas muy similares a las que hoy en día estamos, hace 1 o 2 años, muchos de nosotros nos encontrábamos en alguna celebración similar. Caso que el día de hoy no lo es. Y ni qué hablar de las relaciones sociales.
existe cierto comentario de muchas personas de mayor edad quienes a lo largo de los años nos han dicho y nos han transmitido que dar un apretón de manos significa sinceridad, significa confianza, y que la primera vez que tú hagas esto con alguna persona podrías identificar esa sinceridad que, dicho sea de paso, hace falta tanto en nuestra sociedad. El día que no podemos hacer esto por un tema de prevención, ha cambiado totalmente nuestra conducta en ese escenario. Otro momento en donde nuestro comportamiento también ha cambiado, pues es en la alimentación, nunca mejor dicho. Muchos de nosotros hemos subido un poquito de peso, ya no salimos a hacer ejercicio, ya no salimos o ya no estamos acostumbrados a jugar el famosísimo fulbito, que dicho sea de paso, se ha convertido en una institución para muchos de los pueblos originarios de la Amazonía de nuestro país. Así que nuestra alimentación también ha cambiado. Ya muchos de nosotros tenemos un app en el celular y mediante esta aplicación pues podemos llamar a algún delivery. Y ni qué hablar de la manera en cómo nos comportamos al momento de consumir o adquirir un bien o servicio. Dicho sea de paso, ni qué hablar de los conciertos, ni de todas las manifestaciones de nuestra cultura popular, también han sido desplazadas. Y aquí es donde nosotros tenemos que talar. Aquí es en donde nosotros tenemos mucho que trabajar, principalmente desde la esfera antropológica. Hasta abril del año 2020, nuestra vida era así. Era un paseo por alguna comunidad originaria, era poder ir a hacer observación participante, era poder ir a hacer una encuesta y era también pues jactarnos de la metodología por excelencia que tenemos los antropólogos sociales y hacer etnografía y la famosísima descripción densa. Pero de abril hacia el día de hoy ya no podemos hacer eso. ¿Qué nos queda de hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Nos vamos a quedar sin empleo? ¿O será también un momento de poder reinventarnos y de poder generar una nueva salida? Si bien es cierto, la antropología pues se ocupa de estudiar al hombre en su totalidad de manera sistémica y holística, parece que el discurso solamente ha quedado en eso, en unas palabras bonitas y en un libro polvoriento de 1980 que está en la biblioteca de nuestra universidad y que al día de hoy a nadie le interesa. Así que esta pandemia ha generado sin lugar a duda una oportunidad, y no solamente para nosotros los antropólogos, para poder replantear nuestro objeto de estudio, así como también nuestra metodología de investigación, sino también ha invitado a poder tomar las iniciativas de las demás ciencias. Así que en este contexto y en esta breve descripción que nosotros hemos hecho del lugar en donde nosotros estamos, ha de surgir un concepto que nos tiene que dar el apartado teórico para lo que va a venir después. Es muy importante manejar la teoría y también es muy importante, pues como en alguna oportunidad uno de mis buenos maestros me decía, casarse con algo de la antropología. Y efectivamente, esa acercación teórica, esa aproximación teórica que debemos de considerar hoy en día es la siguiente, y al menos de manera personal, de la cual somos partidarios. Y es que la antropología en verdad representa a la ciencia total del hombre. Hacia un primer ciclo en donde nos encontrábamos cursando, y al hacer la pregunta del millón, hey profesor, doctor, maestro, ¿y qué rayos es la antropología? Y por ahí uno me contestaba que la antropología era una ciencia social y puntos suspensivos. Por otro lado, alguien me decía en una voz mucho más romántica otro concepto. Al fin y al cabo, al pasar los años, nos dimos cuenta que la antropología no solamente pretende estudiar al hombre en su faceta social, sino también lo puede estudiar en su faceta biológica.
Es decir, el antropólogo, por la diversidad y la versatilidad que pueda tener en su formación, puede muy bien enfrentar cualquier problema que pueda existir en nuestra sociedad. Así que en esas palabras tan sabias de la célebre Margaret Mead, ¿es la antropología efectivamente la ciencia total del hombre? Eso es lo que es en teoría. ¿Y qué cosa nos falta a nosotros los antropólogos? Legitimar ese concepto, legitimar esa premisa y, claro está, hacerlo en un contexto real y práctico. Y para el caso específico de esta muestra, esta plática, vamos a servirnos de mucho de la antropología social y, claro está, de este concepto que es el primero que seguramente conocemos en nuestra formación, y es el concepto de cultura. Sabemos también, pues por historia, que hay muchas definiciones para todos los gustos, para todas las tendencias, desde la funcional a la estructural, a la escuela de personalidad, aquella escuela que se ha vinculado con la sociología, con la economía, y hay para todos los gustos, colores y sabores. Sin embargo, a manera general, podemos decir que la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, y toda información que los hombres han creado e inventado y que, dicho sea de paso, han transmitido de generación en generación. ¿Por qué hago hincapié en esto del invento? Hasta hace un par de años escuchábamos una conferencia del célebre Mario Bunge, y él decía algo muy curioso y a la vez importante, cuando hablaba de la ciencia. Y él decía que la ciencia no era perfecta, al contrario, que era el invento más asombroso y más curioso que los hombres habíamos hecho. Es decir, la ciencia también es cultura y forma parte de todo ese componente que nosotros podríamos catalogar en esta definición. Así que cuando hablamos de cultura, hablamos ciencias, hablamos de arte, hablamos de religión y hablamos de todas las instituciones que compartimos los seres humanos y, claro está, los pueblos alrededor del mundo. No puede existir, claro está, un hombre sin cultura. Así que todas esas normas, esas instituciones y esas premisas que vamos inventando, creando día con día, podríamos catalogarlas como cultura. En pocas palabras, cultura puede ser, en este escenario, comportamiento, pueda evocarse como conducta, conducta que sin lugar a dudas es aprendida y que, claro está, nos permite relacionarnos entre nosotros, claro está, así como también nos permite relacionarnos con el medio o la realidad en la cual nosotros podamos estar inmiscuidos. Y claro está, tiene también esta función de poder comunicar y transmitir ideas. Bajo esta consigna, bajo este panorama, pues surge algo que ha estado recién en camino poco más de 10, 15 años, y es tomar estos conceptos con una mirada diferente. Y aquí sí me gustaría hacer hincapié en el hecho de que muchas veces dentro de la formación, y no solamente de los antropólogos, sino también dentro de las demás disciplinas académicas, pregonamos un falso ego que lamentablemente genera una autosuficiencia tal que no nos permite escuchar, que no nos permite ver qué cosa hay a nuestro lado, a nuestro costado. Y es así que hace más de 10 años aproximadamente, aparece un enfoque multidisciplinario, es decir, que no solamente tengamos en cuenta una salida, una opción, sino considerar que existe diversidad, no solamente de culturas, pueblos, sino también de miradas hacia un determinado problema y hacer que esas miradas tan variadas sobre un mismo fenómeno puedan tener también muchas respuestas variadas. Y es así que este enfoque de la interdisciplina promueve dentro de la antropología económica un espacio muy importante para analizar principalmente la causalidad estructural de la economía sobre las instancias de nuestra vida social.
Y es aquí algo muy curioso, es aquí el hecho de que podamos replantear este concepto. Mucho de lo que decimos, mucho de lo que hacemos todavía tiene ese sesgo de los años 50, de los años 60, donde los antropólogos todavía teníamos esa misión de estudiar lo exótico, de estudiar aquello que era, entre comillas, diferente de nosotros. No podemos ya a esta temporada seguir repitiendo ese concepto, más aún considerando que nosotros somos quienes creamos las cosas. A inicios de este año tuvimos un acercamiento con la Premio Nobel de Economía, la profesora Esther Duflo, y pues le mandábamos un correo electrónico preguntándole algunas cosas y también a la vez haciéndole una invitación para poder generar un evento. Y pues ante las diversas preguntas que pudimos establecer, ella nos manifestaba de que si había ganado el premio Nobel era porque había hecho un trabajo muy importante dentro de una economía más experimental. Y con eso nos daba luz, quizá a los profesionales de ciencias sociales, y nos invitaba a replantear que mucho de lo que nosotros hacemos, de que mucho que creemos que es una verdad absoluta, pues no lo es. Sabemos que aquello que pueda suceder aquí en nuestro Perú, en nuestro país, no necesariamente ha de suceder en otro contexto. ¿Por qué? Porque las sociedades son diversas, los hombres somos diferentes. Y es precisamente esa diversidad la que nos debe de empujar, esa es el punto de partida para poder tener un mejor entendimiento. Con esa base teórica de lo que es cultura, de lo que es la antropología y que existe la necesidad de poder replantear muchas cuestiones teóricas y metodológicas, nos vamos a acercar a este concepto conocido como cultura o conducta cooperativa. Y aquí les voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué fue primero, lo individual o lo colectivo? Sin lugar a dudas, el hombre en el transcurso de su evolución, y lo sabemos pues por algunos datos de la bioantropología o de la paleobioantropología también, la tuvo difícil, sin lugar a dudas. Se encontró en un escenario muy complicado, en un escenario muy brusco para que pueda desarrollarse. Sin embargo, a pesar de las circunstancias tan adversas, hizo posible que hoy en día tengamos laptops, hizo posible que hoy en día podamos haber conquistado a la luna, por ejemplo. Así que la pregunta del millón es, individualismo versus colectivismo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cómo podríamos catalogar esto? Y vamos a poner un ejemplo muy práctico. Imaginémonos que estamos, y esto lo podemos encontrar en un texto muy importante de Carlos Laloesa Fox, quien describe de una manera magistral y hasta novelesca cómo fue el enfrentamiento entre neandertales y sapiens. Así que es una lectura muy recomendada. Imaginémonos lo siguiente, ¿no? Somos dos personas, estamos en el Neolítico y pues vamos a salir de nuestra caverna, como nos han pintado muchos investigadores, arqueólogos principalmente, y nos vamos a enfrentar a una sabana donde existen una gran cantidad de animales fieros, con grandes colmillos y con grandes garras. A nuestro sentido común, esta persona o estas 2 o 3 personas tendrían éxito en esta empresa, en esta hazaña tan increíble, pues el sentido común te va a decir que no. Así de simple. Es imposible que un solo hombre pueda enfrentarse a una bestia, que la pueda cazar y sobre todo dominarla. Así que seguramente en un momento del Neolítico, este cambio tan trascendental que tuvimos de manera cualitativa como también cuantitativa, hizo posible el trabajo en equipo. Hizo posible que nuestras sociedades se organizaran, hizo posible que esta idea de colectivismo pueda servir para poder generar un escenario de bienestar mayor al que teníamos como un solo individuo. Y es esta precisamente la manera de que muchas de las sociedades han salido adelante. En alguna oportunidad, un
colega mío que pues era muy revolucionario, la verdad, me decía que un solo hombre no puede hacer la revolución, pero mil, quién sabe, quizá pueda ser escuchado. Y es ahí en donde el trabajo colaborativo tiene mayor fuerza, tiene mayor empuje. Así que esta conducta cooperativa no solamente la podemos llevar aquí a un escenario de mamuts, a un escenario de tigres, dientes de sable, sino también lo podemos llevar a una esfera quizá mucho más cercana como la nuestra, que en esta oportunidad podría caer en el Aini, por ejemplo, que era una manera de reciprocidad muy común en el incanato, así como también el Uyay, ¿no? Que también partía de estos principios de reciprocidad en los Andes centrales. Y quiero aquí evocar algo que les mostraba al inicio de esta plática. Dos láminas, una del mundo salvaje y otra de nuestro mundo moderno. ¿Y cómo se da la cooperación y cómo se da la conducta en el siglo XXI? Imaginémonos lo siguiente. Somos hombres, entre comillas, de las cavernas, vamos a salir a un mundo agreste a conseguir recursos, una vez que los obtenemos, volveremos a nuestra caverna, se los daremos a nuestra mujer también, entre comillas, y ella será quien distribuya dentro de esta cueva todo lo recaudado y nuestra vida seguirá ese mismo rumbo. Créanme que las cosas no han cambiado del todo. Ahora ya no utilizamos lanzas para poder salir a la selva llamada mercado, a la selva llamada sociedad de la tecnología o de la información. Esas lanzas hoy en día se han convertido en competencias, en habilidades, en conocimiento, en títulos, en maestrías, como también en doctorados. Quizá ya no nos enfrentemos a un mamut, ya no nos enfrentemos a un Smilodon o tigre dientes de sable, pero nos estamos enfrentando a instituciones políticas con corrupción, con nepotismo y con muchas otras cosas más. Seguimos saliendo de nuestra cueva, o que hoy en día es una casa de 2 pisos, para poder salir a una selva conocida como mercado y traer recursos para poder sobrevivir. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, más que diferencias que podamos encontrar del hombre de hace 20.000 años, podemos encontrar muchas similitudes, similitudes que nos pueden servir de mucho para poder proyectar nuestro futuro. En estadística sabemos y conocemos de algo conocido como regresión lineal. Y pues la regresión lineal, en pocas palabras, es ver el pasado, ver todo aquello que ha sucedido en el pasado para poder hacer una predicción hacia nuestro futuro. Y efectivamente, esa modelación matemática también puede servir, también puede darnos de mucha ayuda en la investigación dentro del campo de la antropología. Así que aquello que sucedía hace 20.000 años atrás y un poquito más seguramente, todavía lo tenemos como parte inherente a nuestra naturaleza. Si antes cazábamos en equipo un mamut, ahora cazamos como empresa. Ahora cazamos el mercado y la vida y nos enfrentamos a esta como una institución. Así que, más que diferencia, hemos encontrado un empate y una armonía, sobre todo en este tipo de trabajo. Así que desde hace 20.000 años al día de hoy seguimos siendo seres cooperativos, seguimos siendo seres sociales. Y es aquí que aparece una premisa muy importante, premisa de la cual sin lugar a dudas estamos de acuerdo, y es que la cooperación es un motor de cambio muy pero muy importante. En la imagen de la izquierda pueden ver ustedes el célebre y de toda la vida Aini, ¿no? Que seguramente por libros como los de John Murray hemos conocido y nos hemos documentado mucho de él. Pero esta manera de reciprocidad, esta manera de enfocar las cosas, también tiene otras manifestaciones al día de hoy. Manifestaciones que podemos encontrar en una práctica que está pasando desapercibida, pero que al día de hoy, en tiempo de pandemia, está dando mucha luz a quienes se encuentran en la oscuridad.
Y esa práctica es conocida como la filantropía. Y créanme que la filantropía no es un fenómeno, del siglo XXI, sino pues que viene desde mucho más atrás. En la antigua Grecia decían los griegos que existían tres clases de amor. El primer amor era el eros, era el amor que sentíamos hacia nuestra pareja. Era un amor carnal que sentía el hombre hacia la mujer. Era un amor descontrolado y que podía hacerlo todo. El segundo tipo de amor era el filos, que era el amor hacia nuestros hijos, de un padre hacia un hijo y de un hijo hacia un padre y en general a nuestra familia. Y finalmente había otro tipo de amor. Estamos hablando de Grecia, de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, helenística. Y ese tercer tipo de amor era un amor que no era compatible con muchos humanos y que dice la historia solamente era parte de aquellas nobles almas que habían conocido la luz. Y ese tercer tipo de amor era el famoso ágape, el amor a la humanidad. El amor a la humanidad, el amor al prójimo, el amor a la persona que pueda necesitar algo. Y esto al día de hoy lo podríamos catalogar como empatía. Esto al día de hoy lo podríamos catalogar como algo que está sirviendo y siendo de mucha ayuda. ¿Por qué traigo y evoco el tema del COVID? Porque es el tema que está presente ahora y que está a nuestro lado. A veces llegan a mi escritorio algunas tesis, algunas investigaciones que me hablan pues de cosas que sucedieron hace años, me hablan sobre situaciones e instituciones que sucedieron hace 1 o 2 años atrás y hasta cierto punto están bien. Sin embargo, después de abril de 2020 para adelante, las cosas han cambiado. Y las investigaciones que nosotros podamos hacer, que ya no se vayan tanto hacia el pasado, sino que también puedan evocar el presente en el cual nosotros nos encontramos. Y fíjense que este tema de la filantropía es un tema muy importante, muy interesante, porque cualquier cultura a lo largo y ancho de nuestro planeta, pues la practica en sus diversas manifestaciones. Si hasta hace un par de años atrás, décadas atrás, había una señora, una llamada Madre Teresa de Calcuta, que atendía sin pensar, que atendía sin pensar en el hecho que ella podía contraer una enfermedad, pero lo hacía porque era necesario hacerlo con enfermos. Hoy en día las instituciones también han tomado batuta en eso y existen multinacionales de servicio humanitario grandes en todo el planeta que aplican esta manera de cooperación. En la mañana, hace unas horas atrás, paseaba por una de las calles más concurridas de mi ciudad y miraba que en cada esquina habían músicos y que la gente pasaba sin mirarlos, sin escucharlos. Y parece que el COVID no solamente nos ha afectado a nivel respiratorio, sino también ha malogrado nuestros oídos y sobre todo ha malogrado nuestra vista. Y eso también es un tema de reflexión, es un tema a tratar y sobre todo a estudiar del por qué nosotros hacemos esto. ¿Y quién mejor que nosotros, los estudiosos de la cultura, de la conducta y del comportamiento, podamos hacerlo realidad? Así que la cooperación es algo que ha estado por décadas, por siglos, por cientos de años dentro de nosotros. Y por ahí ha de ser también un motor muy importante para poder afrontar la situación en la cual nos encontramos. Y efectivamente, llegamos al segundo momento que nos interesa. ¿Qué cosa es la pobreza? Alguien en alguna oportunidad, un muy buen amigo mío, me comentaba que la pobreza, en esta definición que todos conocemos vinculada a la escasez, era mucho más que eso. Tú nunca vas a conocer la pobreza si es que no la sientes. Y por ahí ella me decía, o él me decía, que es como el calor, que hay que sentir para poder conocer y para poder saber de qué estamos tratando. Y es así que yo admiro y felicito esta nueva forma de poder redefinir la pobreza, porque hasta hace un par de años,
una década, quizás hasta dos, entendíamos que existía solamente una pobreza, que era la pobreza monetaria. Sin embargo, hoy en día estamos trabajando a nivel de una pobreza multidimensional. Es decir, existen personas que no necesariamente se sienten pobres por no tener dinero, sino porque puedan tener la carencia de otro bien o de otro servicio o de otra particularidad e incluso hasta cualidad. Así que esta manera tan diferente de poder entender la pobreza, sin lugar a dudas, nos va a permitir enfocar mucho mejor la situación en la cual nosotros nos estamos conviviendo, estamos viviendo. Correcto, Yavi, tenemos un par de minutos. Gracias. Así que esta nueva manera de poder entender la pobreza en dimensiones como por ejemplo la de salud, la de educación, de las condiciones de vida, y por ahí nuestra propuesta también sería a nivel de la cultura y del comportamiento, nos puede dar asistencia para poder entender mejor por qué las personas salen de su casa sabiendo que se puedan contagiar. ¿Por qué es tan increíble para muchas de nuestras autoridades que esto pueda pasar? ¿Por qué existe esta discusión, esta separación entre lo occidental y lo tradicional? ¿Por qué desdeñar tanta información valiosísima de nuestros pueblos originarios y pues dar más cabida a la tendencia occidental? Teniendo esta mirada de multidimensión, nos parece que podríamos acercarnos a un mejor plano y sobre todo a un mejor entendimiento. Y sin lugar a dudas, el tema de la pobreza ha de considerar tres elementos que a nuestro criterio son muy importantes. En primer lugar, mis queridos amigos, mi querida amiga, quien me estás escuchando, es momento de replantear la definición que tenemos de pobreza. Es momento de replantear la definición que tenemos de metodología y de teoría en antropología. Y claro está, replantear todas las categorías que puedan existir y que puedan conllevar esta nueva visión de las cosas. Ya no podemos hablar de género, por ejemplo, que era una categoría que se empleaba en los años 60. Las cosas han cambiado, literalmente, y parece que la antropología está cambiando, pero somos los antropólogos quienes no nos damos cuenta de eso. Estamos realizando una investigación a partir del CICERA sobre esta idea de la felicidad y también de la pobreza, y seguramente acá algunas semanas, un par de meses, ya daremos a conocer en primicia. Así que con esto quiero decir que es importante trabajar desde una nueva perspectiva. Y sin lugar a dudas, la antropología necesita operar a sus categorías. Es necesario que este ente conocido como antropología se replantee, se reinvente y sobre todo haga una reingeniería, tanto en teoría como también en metodología, y sobre todo pues no cerrarnos a espacios laborales y también de investigación en temas como los que estamos tratando en esta pequeña plática. Y sobre el diálogo, ¿qué podemos hacer? Somos 150 países y con esto vamos a estar terminando. Somos 150 países quienes estamos en las mismas condiciones de crisis. Nuestros sistemas políticos no responden a la necesidad social. Parece que las decisiones se toman en escritorio y más no en una esfera real. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, la función como antropólogos de manera puntual es asesorar, es guiar todos los procesos sociales que puedan existir en nuestras instituciones, en nuestro país, en nuestra sociedad. ¿Qué rol tenemos que asumir? Simple y sencillamente, es el rol más complejo a la vez, el rol de liderazgo, el rol de poder levantar la voz y en base a una postura científica y sistémica, evocar y enfocar el problema desde las diversas miradas que éste pueda tener. En nuestro país el problema no solamente es salud, en nuestro país el problema no solamente es dinero, sino el problema de fondo es nuestra conducta, es nuestra cultura. Mucha gente todavía celebra en plena pandemia una fiesta tradicional, se está casando, está teniendo una zafacasa, está haciendo un cortapelo.
¿Qué es lo que sucede? ¿Son tontos? ¿Son brutos como algunos políticos empiezan a catalogar? ¿O detrás hay una razón que nosotros muy bien podríamos decodificar y que está a partir de esto generar solución? ¿Qué es lo que nos queda hacer en esta época? Reinventarnos, reinventarnos. Recordémonos que nosotros somos quienes creamos esto llamado cultura. Recordemos que nosotros somos quienes hemos inventado para poder convivir con los otros, claro está, y también hacer de este un mundo, pues hasta cierto punto de bienestar y, por qué no también decirlo, un espacio o escenario más placentero. Y podemos también inventar nuevas cosas. Podemos también crear e innovar nuevos escenarios que puedan favorecer y, claro está, nos puedan permitir superar esta crisis en la cual nosotros ahora nos estamos involucrando. Así que tenemos que reinventarnos, sí o sí. Sin más, deseo indicar que al margen y a pesar de la estadística que pueda surgir en muchos momentos, en muchos escenarios, y que al parecer es la estadística aquella que lleva la voz de nuestras comunidades y de nuestras personas, recordemos que los números no son números, son personas como tú, son personas como yo, que día a día están conociendo, interpretando y también luchando con esto que llamamos realidad, con esto que llamamos mundo, con esto que llamamos sociedad. Así que a partir de ahora yo les invito a que replanteemos estos cuestionamientos tan importantes, y me parece que esa es la oportunidad más importante e interesante que ha generado el COVID en nuestra sociedad, el hecho de poder reinventarnos y, claro está, crear un mejor escenario. Sin más, quiero agradecer enormemente este espacio y también pues esta pequeña plática que hemos tenido en torno a un tema que está tomando bastante fuerza. La economía no se está quedando atrás, hay algo que se llama economía del comportamiento y que se sirve de la sociología, la psicología y la antropología para poder saber qué es lo que piensa el hombre para poder consumir y hacer una u otra cosa. Y fíjense que este escenario mismo puede ser mucho más nutrido con un enfoque de la antropología, con esto que nosotros llamamos y que nos gusta también hacer conocido como antropología, la ciencia total del hombre. ¿Para qué debe servir? No debe servir para nosotros, debe servir para los otros. Así que, sin más, muchísimas gracias por el escenario. Creo que me he pasado un par de minutitos, pero hay cosas que siempre debemos de comentar, siempre que debemos de decir, y pues a mí me gustaría que acá a diciembre o al próximo año ya no tengamos tesis relacionadas a la etnografía clásica o tradicional, sino que hagamos una nueva perspectiva antropológica a partir de la reinvención que ha provocado el COVID en todas las instituciones sociales. Y la ciencia, claro está, no es ajeno a esto. Así que, sin más, muchísimas gracias por el escenario y pues quedo también atento a las preguntas que puedan surgir. Bien, muchas gracias, Magíster Raúl Arias Sánchez, por su tema abordado muy importante, ¿no? Hoy en día. A continuación, tenemos ya la exposición por parte del panelista con el tema Más allá del modelo de libre mercado, a cargo del doctor Fidel Ernesto Crisanto Gómez. Adelante, doctor Fidel. Muchas gracias, Caterina, y muchas gracias a los presentes. Muchas gracias a Raúl. Bueno, yo tengo 15 minutos, no soy expositor, soy panelista, tengo que coincidir con Raúl en algunas cosas y seguramente en otras discrepar, ¿no? Yo quiero empezar un poco diciéndole a Raúl que no se preocupe, ¿no? Los antropólogos hemos sido comprendidos ayer y seguramente hoy, y seguramente vamos a seguir siendo incomprendidos, ¿no? Pero miren ustedes, cuando yo trabajé en municipalidades, cuando trabajé como consultor en el gobierno regional de San Martín, cuando trabajé haciendo sondeos de opinión pública y veía
que muchas personas, entre ellos ingenieros, empresarios, gente con mucho dinero, ¿no? Pero que no conocían ni una pizca sobre temas políticos, sobre temas de gobernabilidad, pero querían ser alcaldes, querían ser regidores, querían ser gobernadores regionales, querían ser consejeros regionales y también querían ser congresistas de la República, ¿no? Entonces, era difícil explicarlos a ellos qué era un antropólogo, ¿no? Porque seguramente ellos querían una cuestión más de logros, ¿no? Cuando llegué a ocupar cargo de gerente social, me acuerdo muy bien que de las municipalidades distritales y provinciales donde trabajé, tratamos de convencer primero al alcalde o la alcaldesa, después al consejo municipal y decirles lo importante que era trabajar en el aspecto social y lo importante que era transferir presupuesto económico a la gerencia social, así como se transfería más del 80% a la gerencia de infraestructura y desarrollo vial. Pero también fuimos incomprendidos, Raúl, ¿no? Fuimos incomprendidos. Pero mira, llegué a trabajar en una municipalidad provincial a 1 hora de Tarapoto, provincia El Dorado, con su capital San José de Sisa, ¿no? Una economía muy agraria. Y el alcalde era ingeniero agrónomo, no era de la región San Martín, era un migrante natural de la región Amazonas, ¿no? Venía de la región Amazonas, se había posicionado en San José de Sisa, había hecho empresa en San José de Sisa y era una persona muy querida. Era una persona muy querida. Había trabajado mucho y era alcalde ya en 3 periodos y el pueblo lo recordaba con mucho cariño. Entonces, cuando me ofrecieron ser el gerente social de esta municipalidad, yo en verdad quería saber cuál era el secreto del éxito del ingeniero agrónomo migrante y descubrí, después de algunos meses, cuando me alcanzaron un proyecto de inversión pública en temas de desarrollo social y donde había una inversión de aproximadamente, ¿no?, un poco más de 3 millones de soles durante los 4 años, donde se debía invertir en el tema de educación, en el tema de apoyos, en el tema de salud comunitaria, en el tema de trochas carrozables, el tema de educación, cultura y deporte. Entonces entendí cuál era el secreto del éxito de esta autoridad provincial, por qué era tan querido, por qué el pueblo lo recordaba con mucho cariño, con mucho afecto, ¿no? Entendí. Y claro, pues, ¿no? El desarrollo social es un eje sumamente importante. Y esto, lógicamente, cuando uno lee un libro, cuando uno escucha hablar de desarrollo social, como decía Raúl, posiblemente lo vamos a pasar de largo, pero cuando uno lo vive y cuando uno lleva ello a la práctica, antropología aplicada, ¿no?, a la práctica social, al desarrollo provincial, al desarrollo regional, entonces nos damos cuenta que es otra cosa, es otro swing, como dirían, ¿no? Y miren lo que está pasando en estos momentos, Raúl. En estos momentos, si nosotros nos ponemos a analizar el tema del Perú, el tema de la coyuntura social y económica, nos vamos a dar cuenta de que los gobiernos municipales y los gobiernos regionales sí pues han invertido mucho en infraestructura vial, ¿no? Pero ¿cuánto invirtieron en desarrollo social? Muy poco. Y miren ustedes, una de las grandes críticas que se le hace a los gobiernos subnacionales es el tema de no saber quiénes viven en su distrito, ¿no? El tema del SISFO, del Sistema de Focalización de Hogares, por ejemplo. Miren ustedes esas tremendas colas que se tienen que hacer para saber si les llegó o no les llegó el bono. Un tema que muy bien se hubiese podido trabajar desde las municipalidades, pero no se hizo. Pero no se hicieron, ¿no? Entonces, yo entiendo, Raúl, que mucha gente de repente no te haya sentido incomprendido, ¿no? Pero creo yo
que tomando el aporte del sociólogo Portocarrero, del rector de una universidad privada de Lima, decía en estos momentos las ciencias sociales tienen mucho que contribuir con la patria, ¿no? Nosotros entendemos muy bien la función del mercado y es más, creemos que el mercado juega un papel sumamente importante en el desarrollo social, en el crecimiento económico del Perú, ¿no? Y en eso coincidimos con economistas seguramente neoclásicos, que tú has leído a muchos, ¿no? El segundo punto. Miren, hace poco leí el libro de Mario Bunge, ¿no? En verdad que no lo había leído, lo había comprado y lo tenía por ahí. Y en la página 61 del libro de Mario Bunge, que bueno, todos sabemos de que fue una eminencia, porque ya falleció Mario Bunge, fue una eminencia en física, en filosofía, en investigación científica. Y miren ustedes, Mario Bunge, yo lo desconocía, Raúl, y a todos los participantes, yo lo desconocía, ¿no? Es un libro, edición 2010, y Mario Bunge dice que yo creo que las empresas del futuro serán las cooperativas, dice, ¿no? Entre otras cosas más. Mario Bunge, no lo dice un antropólogo trasnochado, ¿no? Que puede ser una crítica apresurada por parte de algunas personas, ¿no? De pensar que el antropólogo, sí, pues el antropólogo vive en las nubes, vive en las cavernas, en la época de piedra, y siempre habla de cooperativismo, ¿no? No, lo dice Mario Bunge, ¿no? Él dice, las empresas del futuro serán las cooperativas. Y cuando uno se pone a revisar el tema del cooperativismo en el Perú, seguramente va a encontrar poca información. Yo encontré un libro sobre la Organización Internacional del Trabajo, un libro sobre el tema de historia y desarrollo del cooperativismo en el Perú, ¿no? Miren ustedes, el cooperativismo, claro, en estos momentos como que se está ganando un espacio que había tenido en algún momento y que lo había perdido, ¿no? Pero el cooperativismo es una alternativa frente a la negativa, ¿sí? Frente a la negativa de que no hay presupuestos, de que no se puede, de que es una cuestión muy utópica, ¿no? Pero la cuestión de las empresas cooperativas, ¿no? Estudiadas, entendidas, bajo un modelo de desarrollo de economía social de mercado, yo creo que es una tremenda alternativa, ¿no? Yo no sé lo que se venga, no soy un oráculo, no soy chamán, no sé si en 20 o 30 años, si es que seguimos vivos, ¿no? Podríamos ver florecer dentro del sistema económico de libre mercado, de economía social de mercado, ¿no? Algunas experiencias más lejos, por ejemplo, de la experiencia cafetalera, ¿no? Tanto en San Martín como en la región Amazonas y en otras regiones del Perú hay una experiencia muy rica sobre las organizaciones cooperativas cafetaleras. Muy bien, a continuación quiero hablar sobre el ingeniero Roque Benavides Ganosa, ¿no? Miren ustedes, estuvo en el mes de enero, febrero en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Una persona muy importante, un inversor, una persona que invierte en temas de inversión minera, ¿no? El ingeniero Roque Benavides Ganosa. Y él nos dijo al final de su exposición algo que debería a los antropólogos, ¿no? Como decías, Raúl, reinventarnos y recobrar esa fe, ¿no? En estos actuales tiempos. Él decía, nosotros, los inversionistas mineros, tanto nacionales como extranjeros, decía, no hemos hecho algo en nuestros trabajos de investigaciones. El enfoque cultural estuvo ausente de nuestros trabajos de investigaciones. Y ahora reconocemos que algo no hicimos bien, decía el ingeniero civil Roque Benavides Ganosa. Y él enumeró 3 propuestas que les gustaría a ellos, como inversionistas mineros, conocer, ¿no? Desde el enfoque cultural.
¿Cuáles son los beneficios y resultados de la inversión minera? ¿Cómo propiciar un clima de armonía y entendimiento con los comuneros, por ejemplo? ¿Cuáles son los temores ambientales de los comuneros? ¿No? Y claro, esa es la chamba del antropólogo. Claro que sí. Entonces, escuchando esa disertación del ingeniero Roque Benavides Ganosa, yo dije, carambas, entonces la Escuela de Antropología de nuestra universidad tiene que tocar esa puerta. Tiene que tocar esa puerta, ¿no? Hay un libro reciente del año pasado que se titula Comunidades campesinas y nativas en el contexto del neoliberalismo peruano, ¿no? Que tuve la oportunidad de que el doctor Pinzón me lo preste y fotocopiarlo, ¿no? Bueno, y él lo compró en la Pontífice Universidad Católica del Perú. Y es cierto, cuando uno revisa este estudio, las comunidades campesinas tienen 850,000 comuneros. Y las comunidades nativas tienen 64,000 comuneros, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra menor a 1 millón de pobladores entre comuneros campesinos y comuneros de pueblos indígenas, ¿no? Cualquiera podría decir, bueno, son pues un grupo muy reducido. El Perú tiene 33 millones de peruanos, ¿no? Menos de 1 millón de peruanos no pueden, pues ellos, no venir acá a querer construir una utopía frente a la modernidad o posmodernidad que vivimos. Pero miren ustedes, el tema de los conflictos sociales y el tema de los conflictos ambientales en las comunidades campesinas y las comunidades nativas. En estos momentos, cuando estamos pasando por un momento especial en el plano económico, ¿no? Se dice la inversión minera es la palanca fundamental en estos momentos para que el Estado peruano haga caja. Entonces, miren ustedes la importancia que tenemos los antropólogos también de trabajar seguramente en un trabajo mancomunado con los economistas, con los ingenieros mineros y con otros ingenieros, en una propuesta de acercamiento frente al tema de las comunidades campesinas y las comunidades nativas. ¿Por qué? Porque ahí está el mineral, el petróleo, el gas, ¿no? Que requieren los inversionistas privados para tratar, pues, de generar el crecimiento económico y el desarrollo social, ¿no? Y finalmente, quiero terminar, había escuchado a Raúl, ¿no? Hablar acerca de los desafíos de la antropología. Y miren, más que antropología en el Perú, tenemos que pensar en las antropologías, ¿no? Porque la antropología que pueda hacerse en San Martín es muy diferente a la antropología que puede hacerse en Huancavelica o en la región Amazonas. Entonces, ¿cuán importante es la especialización? Por ejemplo, nadie duda de que Raúl ya tiene un plus, ya tiene un activo, que es encaminarse por el tema de la antropología económica. Y es sumamente importante ello. Hay que seguir desarrollando el tema de las especializaciones en antropologías, ¿no? El tema de las culturas, ¿no? Y el tema también de las bioculturas. ¿Saben por qué, estimados colegas y estimados asistentes? Por lo siguiente. Hace menos de un mes estuve en un evento virtual sobre criminología y los expositores mexicanos decían, la criminología mexicana le lleva, ¿no?, en trabajos de investigación a otros países 40 años de diferencia. Y empezaron a enumerar la criminología psicológica, la criminología sociológica, la criminología clínica, la criminología, pero no mencionaron la criminología antropológica. Estaba totalmente apartado. No había estudios. En México, que nos lleva 40 años de diferencia.
Entonces, por ejemplo, ese es un terreno fértil, ese es un terreno que nosotros hemos descuidado. Y quiero cerrar que alguien tiene que animarse a realizar estudios sobre criminología antropológica desde la perspectiva de las bioculturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo soy un optimista, estimado Raúl y estimados participantes, de lo que se vendrá del 2020 hacia adelante para la antropología, ¿no? Y coincidimos totalmente en el tema de la redefinición de la pobreza, ¿no? Quienes hemos hecho trabajos de investigación en comunidades nativas, muchos de ellos decían, yo pobre, el bosque me da el alimento, me da la medicina, el río me da los peces, ¿no? Estoy cerca a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mis padres, a mis abuelos. Yo pobre, yo no me siento pobre, decía, ¿no? Entonces creo que sí, ¿no? Sumamente importante esa perspectiva, ese análisis que nos planteaba Raúl, el tema de la redefinición de la pobreza, ¿no? Que es un tema sumamente importante. Yo me acuerdo de un libro publicado en la década de los 90, ¿no? De Carlos Iván de Gregor, era el compilador, sobre el tema de los cambios culturales, de la antropología peruana en el Perú que habría que analizar y leer. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Muchas gracias, doctor Fidel Ernesto Crisanto Gómez. Bien, habiendo culminado tanto con el magíster Raúl y con el doctor Fidel, vamos a proceder a dar lectura a las preguntas para que puedan ser resueltas tanto por el magíster Raúl como por el doctor Cris. Pregunta, ¿cómo podemos hacer una reingeniería en el Perú? Por favor, invito a tanto al ponente como al panelista a que puedan responder esta pregunta. Correcto. Muchas gracias por la pregunta, estimado Pepe Manolo. ¿Cómo podemos hacer una reingeniería en el Perú? La verdad que es una pregunta que quizá para muchos de nosotros nos quite el sueño cada noche en la cual nos vamos a acostar. La verdad que nuestro país es un país diverso. Por muchas décadas, desde la esfera política, se han tomado decisiones pensando que nuestro país es un tablero de ajedrez, donde todos somos iguales, cuando la realidad es totalmente diferente. Tenemos una realidad multicultural de muchos colores, de muchos sabores y de muchas formas. Así que empezar a hacer una reingeniería del Perú me parece que es un sueño muy ambicioso. Sin embargo, me parece que podemos empezar desde nosotros. Y es ahí donde también comparto el optimismo del doctor Fidel Crisanto. Hay un optimismo que debe de plasmarse en prácticas personales como también colectivas. Y van a ser estas pequeñas prácticas que nosotros sumemos como personas que de alguna u otra manera, y claro está, de forma generacional, puedan dar como resultado un mejor Perú. Así que me parece que la tarea de la reingeniería en el Perú ha de partir en primer término por nosotros mismos. Si el Estado te dice, oye amigo, amiga, no salgas porque te puedes contagiar, el hecho de no salir me parece que ya está favoreciendo a querer ese mejor Perú. Oye, amigo o amiga, no robes cuando seas alcalde, no robes cuando seas congresista. Y seguramente muchos de los que están aquí escuchando puedan tener esa ambición. Así que haciendo esas pequeñas cosas, dando importancia a esos pequeños detalles, me parece que vamos a tener una mejor sociedad. Sin lugar a dudas, es un sueño muy ambicioso y sueño que seguramente muchos en esta plática lo estamos compartiendo. Eso te podría manifestar, querido Pepe. Gracias por tu pregunta. Muy bien, gracias, magíster. La siguiente pregunta lo realiza Wilmer Valverde, quien dice,
¿Cómo cree debe ser la economía en esta etapa de pandemia y post-pandemia en el Perú? Muchísimas gracias, estimado Wilmer. ¿Cómo debe ser? Es quizá la premisa que a todos nos gusta indicar, porque queremos resultados inmediatos, porque queremos que las cosas sucedan de la manera más pronta posible para poder atender una necesidad o quizá por ahí algún problema. Así que, ¿cómo debería ser la vida? Nadie la pinta, nadie la escoge, pero lo cierto es que es. Así que personalmente pienso que las decisiones en el campo económico de alguna u otra manera están siendo muy acertadas. Se está intentando que la mayor cantidad posible de población pueda no tener carencia de muchas cosas. Sin embargo, recordemos esto, y traigo a la memoria aquello que dije hace segundos. No somos un país con una sola mirada, somos un país muy diverso, demasiado diverso, y esa diversidad a veces pareciese que pues es una debilidad. Sin embargo, esa diversidad debería de transformarse en una fortaleza, fortaleza que nos ha de servir sin lugar a dudas para enfrentar esta situación en la cual nos encontramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aperturando diálogos, aperturando diálogos entre las diversas disciplinas, evocando trabajos que no solamente queden en una reflexión teórica o de investigación, sino que también tengan un corte práctico. Así que, ¿cómo debe ser la economía en la etapa de pandemia? Nuestros ministros, nuestros asesores están trabajando en eso. Y por ahí me pareciese que un enfoque y una mirada de algún antropólogo que por ahí pueda estar ha de dar un componente diferenciador y claro está, mantener cierta posible. Así que me parece que por ahí empezaríamos a caminar, estimado Wilber. Gracias por tu pregunta. Bien, gracias. A continuación, Frank Bryan nos dice para el magíster Raúl Arias Sánchez. ¿Considera usted la posibilidad de que el Perú adquiera una economía de Estado? Muchas gracias, estimado Frank, por la pregunta. Te voy a manifestar algo. Asumo de que te estás refiriendo al concepto de economía de estado estacionario. Como sabemos, nuestra economía actual ya está estructurada para el crecimiento, ¿no? Y en una economía de crecimiento, cuando el consumo se hace más lento, se produce algo que se conoce como recesión. Pero en una economía de estado estacionario, está precisamente estructurada para conseguir esto que nos hace falta, que es la estabilidad. Es la estabilidad, en este sentido, la que va a proporcionar una vida buena, una vida saludable para nosotros, para nuestros familiares, y claro está, sin lugar a dudas, elimina esto que llamamos los ciclos turbulentos de la recesión. En este caso, el crecimiento económico no ha erradicado la pobreza, ¿no? En nuestra condición. Y la condición de tener una población estable y sostenible, como demandaría esta premisa, en una economía de Estado estable permitiría más recursos para todas las personas. Eso es lo ideal. El concepto es lo ideal. Pero recordemos de que somos un país diverso. Es como hace unos minutos evocaba el doctor Figuel cuando se hablaba de las antropologías y de cada manera de entender a esta ciencia a lo largo y ancho del mundo. Así que, así como la ciencia tiene varias miradas frente a una problemática, pues los seres humanos también la tenemos. Somos las culturas de diversos lugares del mundo quienes tenemos diferente postura, diferente posición. Así que me pareciese que y es una premisa muy teórica, demasiado la verdad, cuando nos encontramos en una realidad mucho más compleja. Así que por ahí empecemos a caminar, estimado Frank. Gracias. Bien, gracias. Alexis Mazdamacén pregunta, para el magíster Raúl,
¿Qué perspectivas hay para la antropología económica en el futuro? Pues me parece que las mejores. Y quizá también vuelvo a ser un poco optimista al decirlo porque es una rama que está tomando bastante interés por parte de organismos internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, es el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, quienes desde hace más de 15 años vienen desarrollando proyectos en toda Latinoamérica. Otro escenario en el cual podríamos trabajar muy bien es en el hecho de las cooperativas y en algo que la economía está tomando hoy en día mucha importancia, que es la economía colaborativa, que básicamente es un modelo en donde los servicios son considerados como bienes de intercambio y también esto ha sido posible gracias a las investigaciones de corte experimental. Y cuando hablamos del tema experimental, parece que hay cierto temor, principalmente en el lado de las ciencias sociales. Sin embargo, me parece que con una modelación adecuada podemos tener un buen resultado que ya los premios Nobel de Economía lo han tenido y lo han compartido con la humanidad. Así que hay una perspectiva importante, hay una perspectiva muy interesante. Y fíjense que los antropólogos, pues ya no necesariamente podríamos trabajar al estilo malinowskiano en las comunidades. Ahora, como hemos visto en la PPT, las comunidades se han transformado en instituciones, una empresa, una universidad, un colegio, una iglesia, son escenarios en donde muy bien podríamos estudiar y claro está, el componente teórico y el apartado de la cultura han de ser nuestras primeras herramientas para el abordaje dentro de la investigación que podamos hacer. Así que la perspectiva es muy ambiciosa, la verdad. Es una perspectiva novedosa, importante y sobre todo que se va a valer de la interdisciplina para lograr un cometido. Así que la perspectiva, estimado Alexis, es enorme y te invitamos a que puedas también tú ser parte de esta nueva generación. Gracias. Gracias, Magíster Raúl Arias. A continuación hay otra pregunta por Eduard Daniel Montesa, quien se dirige al doctor Fidel y pregunta lo siguiente. ¿Cree usted que en las personas que se reúnen para celebrar durante la pandemia se puede decir que viven de cierta manera una cultura light, según el libro de Enrique Rojas, El hombre light? Bueno, hay un tema de relativismo moral, pero también hay un tema que nosotros escuchamos todos los días y los antropólogos solo tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Muchos dicen, es una enfermedad para personas ya mayores, de 45 años, así que ellos tienen que cuidarse porque ellos se pueden ir de este mundo, ¿no? Pero nosotros todavía tenemos 20, 25 años, nosotros somos fuertes, ¿no? Hacemos ejercicios, cosa que no lo hacen las personas de 40, 45, 50, más años. Entonces hay una especie de mitos que ellos se lo creen, lógicamente, y hacen pues que uno desobedezca, ¿no?, las indicaciones sanitarias, y con ello es una relatividad moral. Entonces ellos creen que lo que piensan es lo bueno, ¿no? Es la verdad, ¿no? No lo que dicen los médicos, los neumólogos, los especialistas, no. Lo que yo creo. Entonces, hay una especie de anomia, pero también hay una especie de relativismo moral, ¿no? Muchas gracias, Caterina. Muchas gracias. Magíster Raúl, doctor Fidel Ernesto, licenciado José Luis Quispe Osorio, quien es director general de Calidad Académica y Acreditación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, quien estará a su cargo en la clausura del evento. Adelante, licenciado José. Antes que nada, saludarlos. Buenas noches a todos. Felicitarlos por su buena motivación. Creo que el Instituto INAC ha tenido muy bien en crear estos espacios, estos escenarios de conversación. Y agradecer al magíster Raúl Arias, ¿sí? Agradecerle al magíster Raúl Arias por su participación,
a Fidel también, un abrazo para ambos. En realidad ha sido muy interesante las propuestas que han plasmado en este espacio. En realidad, como quería comentarles, la universidad, desde el año que fue planteada o visualizada para su creación, se creó con la misma resolución de creación de esta universidad, se creó el instituto, el INAC, que es el Instituto de Investigación en Arqueología y Antropología. O sea que ya había de por medio una intención de que no solamente que se registren vestigios o recintos arqueológicos o se recoja algunas costumbres de repente muy particulares que tienen las comunidades nativas, sino también para que se haga, que se le ponga el enfoque social de este espacio, de este escenario peruano. En realidad, como lo dije hace un instante, ¿no? Es bueno que estos espacios se hayan dado y yo creo de que en estos momentos el paralelo que ha presentado el colega Raúl ha presentado un espacio, un paralelo muy interesante de lo que fue nuestros inicios de nuestro caminar en el mundo y con los actuales. Obviamente nuestro nuevo mamut, nuestros nuevos individuos ya se han constituido de repente de manera más sofisticada, ¿no? Uno de ellos es la transformación digital que ahora la pandemia nos está obligando totalmente a que hagamos uso de estos mecanismos, de estos nuevos formatos que se tiene en la actualidad. Las alianzas estratégicas son fundamentales, ¿no? Son fundamentales y ahora nos ponen formatos para todo. Y esos formatos están marcados en lo que se le llama calidad. Desde la visión personal que yo tengo, creo que calidad es cumplir requisitos y cada quien tiene un espacio, ¿no? O mejor dicho, tiene una forma de encajar sus requisitos y cada uno pone su modelo, su firma o trata de dejar algunas situaciones para que todos se acoplen a algo que ellos proponen. En realidad, estos nuevos conceptos que me voy muy plácido en haber tenido el tiempo de escucharlos, son muy importantes, muy simples pero importantes. Yo le digo simple en el sentido de que de repente no le hemos dado la valía, la valía a la profundidad del concepto. Y ahora que se empiezan a teorizar, creo que van tomando más cuerpo, más formato, y qué bueno que hayan jóvenes que estén alentándose en poder seguir de repente estudios acerca de estos nuevos escenarios que se pueden crear. Bueno, nuevamente un abrazo, yo felicito al INAC, felicito a la comisión organizadora, también a la vicerrectora de investigación, a Alex Pinzón, que de repente nos está viendo, y nuevamente un agradecimiento para el colega Raúl Arias Sánchez, que ha tenido a bien apoyarnos en estos espacios, y bueno, a nombre de la Dirección General de Calidad Académica y de Acreditación, representada por mi persona, les agradezco y me permito hacer la clausura del evento. Un abrazo para todos y sigan cuidándose. Gracias. Muchas gracias, licenciado José Luis Quispe. Doctora Flor Teresa, ¿le gustaría brindar algunas palabras finales? Gracias, muy contenta por todo este evento. Yo creo, soy una arqueóloga, antropóloga frustrada, porque me encantan estas temáticas y me mantienen así, ¿no? Pendiente de cada punto que se toca. Felicitar a los dos ponentes, agradecer nuevamente al doctor Alex Pinzón por este tipo de eventos, agradecer a toda la comisión organizadora que han hecho un trabajo impecable y a todos los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, con esto damos por culminado el evento. Una vez más se agradece la asistencia de la doctora Flor Teresa García Huamán, al licenciado José Luis Quispe, al magíster Raúl Arias Sánchez, al doctor Fidel Ernesto Crisanto Gómez, al doctor Alex Pinzón Chunga y a todos los presentes por habernos acompañado el día de hoy.
Asimismo, reciban un saludo cordial de parte del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología CUELAP y esperamos contar con su presencia para un próximo evento que es Exposición de Investigaciones Preliminares en Antropología, el cual se llevará a cabo el día miércoles 26 de agosto del presente año. Muchas gracias a todos por su presencia y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias.